Mundial no deberíamos ir. Cuando digo no deberíamos, no es por un tema de justicia, es por un tema de antecedentes. Porque si alguien se manda un condoro y no sirve, bienvenido, yo no estoy ni ahí con eso. Pero también agarrar papa en cosas que pareciera que no lo son, también es bueno comentarlo. Yo veo, Feña, una conferencia de prensa donde medio ponerse el parche antes de la haría, por si acá, porque la pega se hizo y se hizo bien. Uno no puede estar criticando en esta. Se hizo y se hizo bien. Los antecedentes son contundentes de Carleto. El tema es lo que hemos explicado acá desde ya hace un buen rato, Feña, y es que es muy difícil que la FIFA vaya contra una decisión judicial / estatal. Perdón, yo creo que al decir antecedentes, yo entiendo por antecedentes contundentes que es algo que es irrebatible. Y yo creo que no es la situación, Coque. No, pues, cuando hablamos de... súper bonito, pero si no lo hubiese entendido todo el mundo de manera muy cuando fácil. Hablamos de Ni siquiera Ecuador hubiese... Cuando hablamos de contundente, hablamos que una cosa son los antecedentes y otra cosa es lo que decida. No, pero aunque sea contundente me parece que es algo que es irrefutable. No sé, ayúdeme, pero me parece que si es algo contundente ni siquiera Ecuador lo podría defender. Vuelvo a decir, contundente, porque los antecedentes, contundente, mi definición de contundente no quiere decir nos vamos. Quiere decir que hay antecedentes con los que se hicieron los tontos. Efectivamente, nació en Colombia. Efectivamente hay falsificación de documentos, pero eso no significa que vayamos a ir al Mundial. Es más, no lo creo. Por ende, lo que yo quiero decir es que no hay una crítica para la NFP, por lo menos de mi parte. Bueno, yo sí. Ahí voy. Yo sí. Digo, había que hacer la pega, se hizo... La verdad es que... Espérame, Feña, te la cierro. Sí, pero... Había que hacer la pega... Pero es que no dejes ahí tirada la frase, me parece... O sea, el cierre de Carleso es que si es que esto se hubiese hecho antes, la historia sería distinta. Es decir, hay un reconocimiento, ¿no? ¿Cómo va a estar bien hecha bien la pega? Si es que los antecedentes que estuvieron a mano de Chile en septiembre del 2021. Se intentó tapar... Bueno, digo, me refiero a Carleso, en el fondo. Eso sí. La defensa del abogado Carleso, yo creo que es irreprochable porque para eso lo contrataron, ¿no? Claro. Para tratar de convencer a la opinión pública chilena, sin duda la ha convencido. La NFP ha contratado gente que terminó siendo vendehumo. Absolutamente. En este caso... Perdón, por mucho que haya hecho su trabajo, lo de ayer fue una venta de humo gigante. Sí, pero hizo la pega. Gigantesca. Yo nunca vi a un abogado hacer una declaración pública así. ¿Con qué objetivo? ¿Tú pensás que la FIFA? Pero por favor, pero es que hay que bajar unos 4 pisos en esta cuestión. ¿Tú pensás que la FIFA va a decir, la opinión pública chilena quiere que votemos a favor de Chile? Para que... Bueno, pero hay un objetivo interno en este caso. Pero ¿te cabe alguna duda que es lo que dijimos al principio, Feña? Exacto. Esta cuestión es una cortina de humo que está usando la NFP, de una oportunidad de cambiar su imagen delante de la opinión pública que a ellos sí les interesa. Hicieron todo este show. La puesta en escena de ayer... Ninguno de los antecedentes que entregó Carleso, ninguno de los antecedentes que ayer entregó Carleso a la opinión pública es nuevo para la FIFA. Partamos de esa base, es decir, no sorprendieron a la FIFA con ningún antecedente. Fue parte explicación para la gente de que era lo que ellos habían hecho. Aparte ya no pueden entregar un alegato con todo esto. Por eso, entonces, es lo que hace ayer Carleso y la Federación de Fútbol de Chile es, primero, una acción comunicacional que tiene un efecto claramente, uno lo puede estar observando, seguramente en estos momentos lo que uno pueda opinar en contra de esta situación puede ser considerado quizás un atentado contra la patria. Pero bueno, uno tiene que tratar de advertir situaciones. Fue una acción comunicacional que fue visto para el mercado interno, obviamente, para tratar de justificar lo que se ha hecho. Y además, una cuestión insólita es lo que tú dices, José. Yo no había visto un abogado en un juicio de esta envergadura entregar todos los datos a 72 horas del fallo, del veredicto, y terminar la sólida presentación, como algunos la han calificado, contundente, diciendo que en el fondo, si esto se hubiese hecho antes, es decir, se pone el parche antes de la herida, quizás el resultado sería distinto. Y además, desconociendo algo que es absolutamente intrínseco de la FIFA. Dice Carleso, sobre el final de su presentación y posterior conferencia de prensa,
que espera que la FIFA resuelva con criterios técnicos, cuando en el fondo todo el mundo sabe, y hay cosas de la historia, la FIFA es un organismo eminentemente político. No le pidan peras al olmo. No le pidan peras al olmo. Ahora, la crítica a la NFP, Coque, yo la hago a partir de la propia declaración de Carletso. Porque si es que no se hicieron las cosas antes, la pregunta es para el presidente de la Federación, Pablo Milad. ¿Por qué el reclamo se elevó recién en abril, cuando la selección ya había quedado eliminada? ¿Y cuál fue el organismo que rechazó las observaciones que hizo Chile en su momento, en septiembre del 2021, según la declaración del ex técnico de La Roja, Martín Lazarte? Recuerden que Martín Lazarte dijo en una entrevista con un medio uruguayo que Chile hizo una observación respecto al caso Byron Castillo en septiembre y que hubo un organismo que raramente el ex técnico no se acuerda si era la FIFA o la Conmebol, que le dijo: no, señor, esto está en regla, por lo tanto la cuestión se dejó ahí. Lo que pasa, Feña, es que Milad estaba encaminado a ser el tercer vicepresidente. Entonces le piden criterios técnicos ahora a la FIFA cuando tú actuaste con criterios políticos también en su momento. Bueno, lo que sí queda claro ahí es que está la crítica hacia la Federación. Mira, ¿en qué términos es sólida la presentación de Carletso y la posterior conferencia de prensa? En que creo que quedó bastante demostrado que el jugador efectivamente nació en Colombia. Claro. Eso es que se falsificaron documentos. Eso yo lo cual habla creo mal, que, entre comillas, de Ecuador, pero no del fútbol. Nadie lo ha puesto en duda, incluso en Ecuador. ¿Sí? Si el tema si estaba habilitado o no para jugar el Mundial y para jugar por su selección. Y acá es la pregunta que no responde el abogado Carletso. Porque describe de qué se trata el habeas data, que es esta resolución judicial del Tribunal de Justicia Provincial del Guayas, que favorece al jugador. Efectivamente, ese fallo no fue al fondo del tema. Es decir, no resolvió si es que Byron Castillo es ecuatoriano o colombiano. No lo resolvió. Ese es el argumento de Chile. Pero sí le reconoció los derechos ciudadanos. Sí le reconoció un derecho constitucional y sí obligó a toda entidad pública y privada a que lo consideraran como tal. Entonces la pregunta que yo le hubiese hecho a Carletso ayer era: si hay una resolución judicial que además está amparada por la Constitución Política del Ecuador, que dice que a Byron Castillo hay que reconocerle su condición de ciudadano ecuatoriano, incluso con una cédula de identidad, aun cuando todavía no se resuelve dónde nació, aunque suene raro, y que obliga a toda entidad pública y privada, ¿por qué no la Federación Ecuatoriana de Fútbol tendría que actuar en consecuencia? Totalmente. Entonces, lo que he planteado desde abril, ¿la FIFA va a desconocer un fallo de un Estado, de una nación?